Raúl Salgado. La música en Cotopaxi, especialmente en la Tacunga, siempre se ha caracterizado por tener matices y uno de los representantes y los representantes de la música en Cotopaxi siempre ha sido las bandas de pueblo, siempre han sido la música desde otras miradas, desde otros lugares, pero también en esa mezcla interesante también se encuentran los sonidos de vientos como la trompeta, como el saxofón, donde también está el jazz, donde también está el blues, donde también se encuentran otras expresiones. Para contarnos un poco acerca de esta historia de la banda, por ejemplo, en la Tacunga, de cómo la música contamina desde una forma positiva también al resto, cómo es un lenguaje de emociones y proyecta una identidad también a la sociedad. Tengo el gusto de tenerle aquí al señor Raúl Salgado, quien es el director de la banda del municipio de La Tacunga. Con Raúl, un gusto tenerle acá. Gracias por esta oportunidad de poder dirigir al público cotopaxense del Ecuador y el mundo. Como usted menciona, la música es infinita y el jazz, el blues, prácticamente son ritmos actuales para nosotros. Sin embargo, debemos reconocer que en el caso del jazz, pues datan de más de 60, 70 años atrás. Mucho más, ajá, mucho más, ajá. Mencionó instrumentos de viento. Los instrumentos de viento, pues, datan de los años 1750, por decir, y ya casi perfeccionados. Porque si regresamos un poco más atrás, pues, no olvidemos que los instrumentos primeros de viento son las flautas de barro. Ujú. Entre ellos, la que conocemos, la ocarina, la flauta, y eso ha dado el cambio, la evolución, a que aparezcan nuevos instrumentos, desde la época del barroco hasta lo que es la actualidad, siendo pues la trompeta, que aproximadamente, bueno, la trompeta en sí, como corneta, Como aparece 2000 años antes de Cristo. Ajá. Pero ya entre lo que nosotros Conocemos, claro. nos interesa en este caso es saber que las orquestas sinfónicas, los maestros clásicos, como Juan Sebastián Bach, por decir, Por supuesto. ellos ya utilizaban la trompeta. A inicios solamente como corneta, que era una sola curva y producía sonidos, un sonido armónico, nada más, y para ellos sabían dónde ubicarlo. Y luego, así como en el caso de los instrumentos del viento, el sistema Ven o Boeing de clarinete, por decir, porque existía antes el clarinete que tenía menos llaves. Ya. Hoy tiene más llaves, por eso se llama sistema Boeing. Asimismo, la trompeta ya no era solamente un tubo, sino a ese tubo le pusieron, alguien inventó los émbulos. Entonces, cada émbulo tiene un enarmónico que produce varios sonidos, de tal manera que en la trompeta se puede tocar, así como vemos en una fotografía del piano, bastantes teclas blancas y negras. Lo mismo en la trompeta se puede ejecutar
nota por nota cada una de esas teclas o sonidos del instrumento. Genial. Y escuché alguna vez que Miles Davis decía que la sordina en una trompeta da como un estilo de voz viva. La sordina en una trompeta. No Ya. sé si en realidad La sordina en sí es, bueno, actualmente utilizamos sordina, una sordina apagada o neutro que sirve para tapar el sonido en la campana, ¿no? Pone la sordina, entonces de tal manera que no hacemos, para estudiar, no hacemos bulla a los vecinos. Ya, Sí, ok. pero hay otro tipo de sordinas que dan diferente sonido. Hay unas sordinas cónicas rectas, unas sordinas más cortas, más gorditas, metálicas, de plástico, etcétera, que dan diferente, para no hablar mucho, por lo menos 3 sonidos diferentes. Entonces, en las grabaciones, por ejemplo, recordemos en las grabaciones de las hermanas Mendoza Soasti, el arreglista era un latacungueño, señor Segundo Jiménez. Falleció hace unos 2 años, un distinguido músico pianista, director de esos grupos musicales, donde, sí, él de la Tacunga, pero hizo su música en Quito, Guayaquil. Okay. Las mejores grabaciones del Ecuador, él con el piano, 2 trompetas, la percusión y así, o sea, con requintos, con guitarra. En partes están esas 2 trompetas. No recuerdo exactamente una melodía exacta que le pueda mencionar en este momento, pero escuchar dúo de trompetas en música nacional, eso es a otro nivel. Sí. Ese es claro. precisamente lo que usted me dice, la sordina. La sordina, claro, genial. Y en la apreciación musical, tiene bastante conocimiento. Nosotros a veces tenemos mucho a desconocer porque ahora se ha colocado un ritmos muy electrónicos donde las bases ya son básicas, ¿no? Como el reggaetón, por decirle, ¿no? Que el ritmo es bastante básico. Y siempre digo que el cerebro es vago porque se acostumbra a los sonidos muy básicos y claro, por eso les gusta mucho. O sea, hay como que esta constante. Pero, por ejemplo, hablaba de Bach. Una sinfonía de Bach, una barroca de Bach, es muy complejo de entender, de escucharlo y de que el cerebro procese. ¿Cómo ustedes de alguna forma se les hace tan complejo volver a que se escuche piezas que tengan un contenido más complejo? Porque el jazz, por ejemplo, es muy complejo. La música de cámara es muy compleja, más compleja. Y incluso en el jazz se permite la libertad de la improvisación. Mientras que en estos nuevos ritmos todo es lineal, es lo mismo, solo cambian, creo que a veces solo las voces y son las únicas que cambian. Bien. La música clásica es muy avanzada, es bastante difícil tanto para el estudio como para la interpretación. Hablemos concretamente de la música popular. Como usted menciona, el reggaetón o la música que hacemos las bandas, tanto las bandas de pueblo como las bandas institucionales. Pero sí bandas tienen las celulares. bandas de pueblo su complejidad, no es que es tan distinto tal vez, porque necesitan igual que entrar en una armonía, la complejidad de los instrumentos, una banda de pueblo, pero por ejemplo, el reggaetón no necesita de tanta complejidad, es un programa y se acabó. Sí, lamentablemente la tecnología permite de que una persona tome un piano. El piano tiene múltiples sonidos. Entonces pone pum, chipum, 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 Ajá. chipum, chipum, chipum. Ese pum, chipum, la gente automáticamente mueve. Y es el ritmo, Y ahí claro. le pone cualquier cosa que no es música, Exactamente. que no es literatura, que no es nada. Pero eso, por lo fácil de digerir intelectualmente, llega a la niñez y a la juventud. A la masa. Pues, lógico, pues. Pero si lastimosamente en nuestro país falta, toda la vida ha faltado, el apoyo del gobierno para
valorar, para promocionar a nuestros artistas, a nuestra música. El pasillo, vaya pregunte a un niño de primero a décimo, qué sé yo. Pregunte, pues, ¿qué es un pasillo? Un autor de un pasillo. No saben nada. Pero pregunten de un bobo, le digo yo. Pum, pum, pum. O sea, Sí, discúlpeme. por supuesto. Lamentablemente, el medio de difusión, la parte donde deben colaborar, hasta los padres estamos incluidos en eso, porque los padres deben a los hijos enseñar nuestra música, los pasillos, los pasacalles, los sanjuanitos, cosa que en nuestro país no se da. En cambio, en Perú, ¿qué pasa? Ah, sí. La música del Perú es bien acogida en Ecuador. Ajá. La música de Colombia es bien acogida en Ecuador. Hay una cultura musical. La música de Venezuela es bien acogida en el Ecuador. Don Medardo y su player ha grabado los mejores éxitos de las mejores orquestas de Venezuela, Colombia y Perú. Sí. La revancha es peruana. Por favor. Entonces, ahí la cultura de nuestra gente. Valorar lo de afuera y no apreciar lo nuestro. Lo nuestro. Y claro, yo creo que falta mucho. No, yo no quiero, bueno, voy a pensar mal, pero siento que mucho los gobiernos tienen que ver por qué nos quieren mantener en la ignorancia, Troyo. No nos quieren dejar pensar o no nos permiten pensar, porque la buena música ayuda a pensar. Uno lee lee mucho mejor y asimila bien cuando escucha una sinfonía de Vivaldi, especialmente invierno, otoño de Vivaldi. Cuando uno escucha esto, el cerebro empieza a despertarse y empieza a asimilar mucho. El hipocampo empieza a trabajar más y retiene la información, cosa que no pasa con La más conocida, la Sinfonía de Beethoven. La quinta. Que dicen, claro. ¿cómo nació? Cuando Beethoven llegó a la casa y golpeó la puerta y dijo, ta, 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 ta. Claro. Así dice que nació la quinta sinfonía de Beethoven. Ajá. Y hablando pues de este incentivo de la cultura, pues tengo que reconocer, yo estoy aquí a nombre de la Municipalidad de La Tacunga, gracias al señor Tinajero, señor alcalde de nuestra ciudad, al señor director de cultura, Gabriel Cisneros, que nos permite a la banda dar un realce. Correcto. ¿Por qué? ¿Realce por qué? Porque nosotros tenemos tiempo para preparar los temas, para ensayar los temas. Y pues han fijado en esta humilde persona, pues, para que sea el encargado, el director musical de la banda municipal de La Tacunga. Entonces, yo tengo, qué sé yo, soy músico desde antes de entrar a la escuela. Y tengo una experiencia, gracias a Dios, más que suficiente en nuestro medio. Tampoco me puedo alargar demasiado, ni abarcar demasiado. Pero Dios me ha dado lo que yo ahora estoy entregando a la banda municipal de La Tacunga. ¿Cuándo se enamora de la música? ¿Cuándo o cuánto? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo se enamoró de la música? Toda la vida, desde que tengo uso de razón. Porque yo, si recuerdo, tendría unos 4 años, Okay. y en mi casa teníamos un radio. Mi papá tocaba el bombo, y yo cogía la maceta del bombo y seguía lo que tocaba la radio. Y en esa época había, no sé ahora, la radio Ecos del Pueblo y la Voz de Saxilí. Claro, ajá. Entonces, yo seguía San Juanitos, Pasacalles, qué sé yo. Y yo tocaba. Sí, la radio, le cuento en la radio de la Voz de Sequicilí. Y yo escuchaba, y era una radio impresionante. Yo conocí al señor Arturo Mena. Al del don Arturo Mena, claro. Y él colocaba una programación que es muy, muy rara, porque yo, gracias a esa programación, sabía quién era Chabela Vargas, sabía después cuál era la sinfonía de... tenía sinfonías igual muy buenas de Beethoven, pasaba mucha música clásica. Y era muy bueno. Y en esa época, Y en esa- imagínense. claro. O sea, Yo, difícil. mi oído se afinó mucho a que mi papá escuchaba esa radio, sintonizaba esa radio por cuestiones de convenio comercial, pero esa programación en mediodía al menos era genial, música clásica y después jazz. Entonces,
eso se perdió, eso ya no se consume en la radio, o sea, es otro tipo, otro tiempo, y es muy, muy peligroso, creo que ya se deje de consumir eso. Entonces, sí, ahí tiene usted un gran nido, ¿cómo diríamos? Como que una gran inspiración al haber escuchado esas radios. Porque Claro. era muy buena música. Es, bueno, la misma música que ahora ya no se escucha, que ya no están difundidas en las radios, pero en esos tiempos difundían mucho, mucho. Y es importante recalcar esto. Mira, mi director, el magíster Gabriel Cisneros, él es un investigador, pero a fondo. Ujú. De Sí, tal sí, manera conozco. que nosotros, él nos ordena. Dice, van a preparar esto, etcétera. Hemos hecho muchos conciertos. El concierto libertario, que es bastante sinfónico. Hemos hecho el concierto del pasillo, el concierto navideño. Hicimos un concierto con Narvico. En mi vida yo soy músico tropical. Yo tengo mi orquesta La Selecta en Quevedo por 47 años. Ah, He ok. vivido en Quevedo. Y de la noche a la mañana, pues, me solicitaron y llegué a la Tacunga. De todo eso tropical, llegar a la Tacunga a dirigir la banda municipal, pero gracias a Dios se puede. Tocar en mi vida, yo no he tocado un rock, por decirlo así. Yo pensé que era el rock de la cárcel. Que era un rock popular, ¿no? Ajá, No, sí. era un rock romántico. Algo que yo nunca jamás escuché con Narvico. Wow, hay que hacer esto. Y son órdenes y se dio el concierto con Narvico. En homenaje a los 30 años de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Se dio ese concierto con la banda municipal fusionada con Narvico. Qué genial, qué Mire, genial. Sí, porque el rock nace de Vivaldi, ¿no? De la música clásica. Vivaldi tiene que ver mucho con el rock. claro. Cuando hay conciertos que, por ejemplo, he visto a The Scorpions que tienen justo una presentación, un concierto con la banda sinfónica de Berlín. Es una belleza escuchar todo eso porque hay toda una composición, todo un trabajo y el rock obviamente es hijo directo de Vivaldi y de de todos los violines hermosos que Sí. tiene. Sí, una, ¿qué es lo que, cuál es la melodía que a usted le persigue siempre? Me imagino que tiene algunas, pero yo, por ejemplo, tengo una melodía que siempre me persigue. Yo tengo la melodía donde empieza como un toque de guitarras, de una mezcla con percusión, donde empieza la canción Mediterráneo de Serrat. ¿Ah? Entonces esa melodía me viene acompañando toda la vida. Y otra melodía que me acompaña toda la vida por su letra es Vaga Mundial, igual de Jean Manuel Serrat, ¿no? Esas melodías me vienen acompañando toda la vida, toda la vida. ¿Cuál es la melodía que a usted le acompaña toda la vida? En sí, como tenemos una frase en la música es infinita. Sí. Entonces, yo hago música tropical, música nacional, música bohemia, etcétera, ¿no? Salsa y todo. Pero en sí, valga su pregunta, no sé si ahorita me sale, hay un San Juanito, ya, con el silbo. Y existe una grabación de eso. Y mi papá silbaba esa canción. Y es en San Juanito. Es un San Juanito, Ya. exacto. Por ejemplo, me gusta música de Don Medardo, música nacional. Me gusta las hermanas Mendoza Suasti, Mendoza Sanjurima, Julio Jaramillo. O sea, lo mejor del Ecuador. Yo no puedo decir, esta canción me identifica. Ah, ya, ok. Pero sí me identifico con una, la primera que aprendí con la trompeta. Fue un San Juanito, el Pucaucha, Pucaicha. ¿Ya? Para, pa, para, pa, pa, para, pa, pa. Sí. Ese fue el tercer tema que yo aprendí en la trompeta cuando estaba más o menos en el segundo grado, en la Claro. escuela. Entonces sí le acompaña porque tiene historia esa melodía, ¿no?
tiene historia. Sí. Qué genial. Y desde ahí, ¿cómo ha ido evolucionando este gusto musical? Porque veo que es un conocedor mucho de la música clásica, igual, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando? Poquito, no, no tanto. No, Más, pero mi música es popular, sí, nacional. pero dentro del conocimiento que casi la mayoría no tiene, porque hablar solamente de la Quinta Sinfonía de Beethoven, uno diría Claro. que Por ejemplo, es conocimiento y cultura general, pero créame que no saben cuál es la Quinta Sinfonía de Beethoven. claro. Por ejemplo, me acuerdo de un trompetista famoso mexicano. Él toca uno que pa para para pa, etcétera. Ajá. O también sardas que dicen pa pa pam 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 para pam 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 Así es, ajá, etcétera. ajá. Que se presenta Son mucho canciones en el cine. casi populares, porque en sí, si uno se enfrasca en la sinfonía, eso es difícil, Difícil. difícil. Y yo creo que es popular. Perdón, hay una canción, por ejemplo, es un pequeño fragmento de una hora, como más de una hora. Y alguien, artistas, cantantes españoles de esa época, qué sé yo, hace unos 40 años, y sacaron, ay, amor de hombre, tarararararara". Eso no es, o sea, la música no es, la adaptaron a ese fragmento pequeñísimo Ajá, de una obra sinfónica. de una obra entera. Eso. Sacaron ese pedacito y esa balada pegó. Wow. Dice, Amor ¿Cómo de se hombre llama? se llama acá. Ajá, claro. Pero el nombre propio de esa obra se llama La leyenda del beso. Wow. Voy a anotar eso, la leyenda del beso. Tengo Sí. que ver, escuchar esa obra. Qué bien. Claro, es que por eso creo que lo popular es el hecho de que cuando el pueblo se apodera de la música. Yo creo que por eso es popular. Entonces, porque un pasacalle, un San Juanito, también un pasillo, cuando ya el pueblo lo toma, lo coge y lo toma suyo, ahí llega lo popular, más no desde el otro lado, ¿no? Como en el caso de Aluvión. Yo soy de Saquicili y nadie lo puede negar. Imagínense, Exactamente, esa es nuestra exactamente. cultura, lo nuestro. Ajá, Y exacto. sobrepasa cualquier sinfonía, lo que sea. Bueno, la cultura clásica y estudiada es una cosa y la cultura popular Es otra cosa. es lo del pueblo. Exactamente, es del pueblo. Cuando justamente esto de yo soy de Sequicilí crea un interés, algo se interioriza en uno, algo empieza como a moverse, que claro, escuchan justamente esta pequeña frase que parece como que muy superflua, muy común. Yo soy de Sequicilí y nunca lo pueden negar, pero la gente se contagia y empieza a llorar. Es un movimiento de masas terrible. Entonces contagia la música y acompañada de de, de cómo lo interpretan los señores del Bubión es otra cosa. Una se contagia. Por eso la música es tan importante y qué bueno que ustedes logren llevar la música desde otro lugar e inclusive a grupos muy jóvenes, porque por ahí vi que usted se había presentado en la Casa de los Marqueses, justo con los niños, ¿no? Sí, Eso me parece espectacular. me solicitaron tocar unos 2 temitas para amenizar el ambiente. Y bueno, y Ujú. gracias a eso estoy aquí. Qué bien, muchas gracias. Y dentro de esto de la música, eh, digamos, un género que a usted le sea un poco más favorito, porque para mí, por ejemplo, yo no podría decir cuál género es favorito, pero puedo decirle que por mis tatuajes, para mí es el jazz. Para mí el jazz es mi género, uno de los géneros que me ha sacado de la depresión inclusive. De ahí podría decir que otro de mis géneros favoritos es el blues y de ahí viene el resto, ¿no? De ahí está también la música nacional, la balada mucho también en mí porque crecí mucho con las baladas. Pero tengo un género favorito por eso. ¿Cuál es su género favorito? La música nacional, en todos sus ritmos. En todos sus ritmos. Pasillos, albazas, sanjuanes, pasacalles, todo lo que los compositores nuestros han creado y tiene una riqueza literaria admirable. Cada país tiene sus cosas, pero no, para mi modo de pensar,
la riqueza literaria no se compara con lo que tiene el Ecuador. Un pasillo, un vals, etcétera. Bueno, el vals peruano, pero así. Claro. También hay compositores ecuatorianos. Uno de los pasillos que más me conmueve es Pasional. Y como ahí ese cambio de ritmo, también un poco en el coro, ¿no? Un cambio de ritmo ahí. Y es algo lento. Y regresa al ritmo normal. Claro, O sea, regresa al eso se pasillo. llama pasillo rápido. Pasillo, O sea, ajá. pasillo normal y cuando llega a alguna parte, pasillo rápido. Ajá, justamente. eh, Creo que esa mezcla que donde lleva un poco de cambio de ritmo me fascina mucho porque siento que hay una cierta improvisación ahí por ahí. En Guayaquil de Mis Amores también ahí se ejecuta de esa El manera. cambios de tiempos. En la segunda parte viene el pasillo rápido. Ajá. Pero pasional justamente por todo lo que conlleva, porque hay para mí hay un deleite y una nostalgia en cómo se interpreta esa canción. Yo creo que me transporta a otro lado, a otro mundo. Eso es. Qué bien. Ajá. No sé cuál, por ejemplo, usted, algo de alguna melodía, por ejemplo, que puede decir, me transporta a esto. O qué sé yo, un pasillo, no sé, cualquiera. Por ejemplo, le pregunto, como un invernal, por ejemplo, ¿hacia dónde le transportaría usted invernal? ¿Qué dice la letra? Ajá, ¿Qué dice la letra? No recuerdo exactamente, pero solo por el título. Es que tantos pasillos. ajá. No, no. Justamente habla desde la parte de este encontrar una, un amor, esto No es ese que dice ingenuamente. es Ese es invernal. justamente desde encontrar un amor desde este lugar muy, muy desde la melancolía, ¿no? Este ingenuamente triste. Por eso le dije, Mire, mire solo esta parte, ¿no? Ingenuamente triste. La tristeza es ingenuidad. Qué interesante, desde ese lado, cómo utilizan estas palabras, esta metáfora también. por eso yo Pues, en un determinado momento le dije, el pasillo ecuatoriano tiene una riqueza literaria incomparable, porque expresa amor, dolor, alegría, etc. ujú, ujú. Como otra canción, por ejemplo, que es eh, Alma en los labios, que es la más conocida, creo, dada desde Medardo Ángel Silva, que es uno de los poetas malditos, por decirlo así, que, que su dolor lo traslada en la literatura y esta literatura se convierte en música, en canción. Desde ahí, no sé, por ejemplo, el alma en los labios, ¿qué le transmite esta? ¿A qué le llega? ¿A qué lo... Sentimiento. Cuando de nuestro amor la llama apasionada y comienza a descifrar un cúmulo de cosas que en sí, hasta cierto punto, son personales. Muy personales. Pero esas frases, esa literatura que impregnó el compositor, Ajá. no solo sirve para él, Es universal. nos sirve para todos porque a todos nos llega ese momento de sufrir por una o cualquier cosa, de gozar por una o cualquier cosa, de alabar a ciertas cosas. Es prácticamente un diario vivir, la síntesis del diario vivir. La síntesis del diario vivir. Porque el arte justamente se transforma en eso, ¿no? En lo que el artista crea para él a veces, pero después nosotros lo tomamos como propio. Porque Medalla Ángel Salva en ese momento sufría por este desencanto amoroso que tenía por la persona que él amaba y no podía estar con esta mujer. Él pertenece a la generación decapitada que decía. Claro, claro. Y desde ahí, él dice algo que es universal, el amor y el desengaño. Lógico, claro. Ese es un sentimiento universal. Y la música desde ese lado también es universal, porque la música está en todo lado. En el ambiente está la música. Solo que se coloca tal vez de una cierta forma
que nosotros como humanos en nuestra complejidad logramos colocar. Eh, ¿Cómo ha sido durante este tiempo hacerse cargo de todo de esta parte cultural para lograr colocar la música a los latacungueños? ¿Qué tan difícil es? Bueno, primero, dar gracias a Dios, dar gracias a nuestro alcalde, doctor Fabricio Tinajero, y especialmente al director de Cultura y Patrimonio, Magíster Gabriel Cisneros. Él, a cargo de la Dirección de Cultura y Patrimonio, pues es un investigador al 1000%. Está en la literatura, está en las figuras, está en lo que pasa con la Mama Negra. Oiga, tenemos a Gabriel Cisneros, a Miguel Ángel Rengifo, dos poetas que Genial. son entregados, Sí, dos sí, investigadores al 100% y más. sí. Él ha permitido, ha exigido de que la banda municipal no sea como cualquier otra banda, sino que la banda se incluya en todos los eventos que el municipio y la Dirección de Cultura realizan. Por eso se han dado diversos conciertos, no solamente de música nacional, se han dado conciertos de cumbias, conciertos de pasillos, conciertos de villancicos, como decía, el concierto de rock. O sea, eso nunca se ha logrado. Y alguien dijo, la semana pasada estuvimos en la rendición de cuentas y un comentario al cantante Sebastián Torres. Le envió un audio, dice, te felicito, dice, que la banda, tú le has preparado la banda y están tocando el pasillo tal. Chica, eso a uno les llena. Por supuesto. Oye, la banda está en otro nivel. Claro, La banda no reconocimiento. solamente está en las calles. Ajá. El día viernes tuvimos un concierto de los vicentinos, de la Tacunga. Amigos recordaban, ¿te acuerdas en el año 1970, en 1980? Oye, escuchar a esos personajes, qué lindo. Pero tocar para ellos y sentir que ellos a la banda le pongan así. Dice, la banda toca bueno, por decir en las comparsas. Ujú. La banda está en la calle, pero esta dirección del doctor Gabriel Cisneros ha puesto a la banda de la calle al escenario. Sobre todo, la banda de pueblo es justamente para la fiesta popular, la fiesta de pueblo, la fiesta, de alguna forma llamémoslo así desde el estrato bajo, ¿no? Es como para la clase popular. Pero ahora, lo que usted me Bueno, dice me parece interesante, ¿no? no tanto el estrato bajo, porque si hablamos de popular, yo vengo de bien abajo. Yo vengo de una banda que perteneció a la parroquia Tanicuchi, la banda de Chilcapamba. Yo integré esa banda aproximadamente desde los 7 años. A los 11 años reemplacé a un trompetista que se fue a la zona militar. Y así, poco a poco, fui acrecentando mi conocimiento musical. Hasta que toqué ahí con ellos, toqué la trompeta, toqué instrumentos de percusión, toqué el saxofón, llegué a la tacunga, fui a Quevedo, etc. Y bueno, hoy toco Pero algunos instrumentos. a lo que me referí es al hecho de que se considera a la banda, por ejemplo, como algo menor en artes, ¿no? Como que no es tan elevado como una sinfónica. Eso es muy considerado porque es muy popular. Bueno, Pero en cambio que Gabriel coloque a la banda en escenarios donde ya sean artísticas, donde empiecen a fusionar y entender en realidad que la música tiene otros aspectos, otras ya, maneras de expresarse, creo que es importante justamente porque, le cuento, aquí la banda de Puebla en Saquicili ni siquiera sale, o sea, sale de vez en cuando, pero es lo básico. Pasan muy herméticos en ese espacio, pero no se lleva esto a las expresiones que debería hacer. Ya que tengo una banda, pues la utilizo, ¿no? Pues la utilizo en eventos, la utilizo haciendo conciertos para el pueblo. Voy educando al pueblo en la parte musical, ya sea la propia
como la música nacional, o la extranjera, como el rock, como el jazz, como el blues, como todo lo que puede existir en este espectro que es la música. Pero no lo hace. En cambio, acá escucho que ustedes están colocando, yo que dice, de la calle al escenario. Sí. Mira, las bandas de pueblo, como su nombre lo dice, siempre han Pueblo. venido de abajo. Con 6, 8, 10, 12 músicos. En su pueblo. Y tocan lo que Dios permite hacer. Pero nunca lo han hecho tan mal tampoco. Claro, no, no. Porque son solicitados, Por son supuesto, contratados, por son supuesto. felicitados. No, Y por o sea, las supuesto. bandas de pueblo, mira, de las bandas de pueblo nacen los mejores directores. Y yo puedo mencionar ahorita el director, él es oriundo de Toacaso. Su papá, director de bandas de Toacaso, el maestro Miguel Silio Alomoto. Y el hijo de él, el maestro Alcibiades Silio de Tocaso, llegó a ser director de la banda de la primera zona militar en Quito. Unos arreglos fenomenales. Hasta un LP existe donde está la banda de la primera zona con Don Medardo y su play. Ahí está en la foto Don Medardo. Mire, o sea, es la esencia. Claro que al subir de nivel, al integrar una banda, porque antes de las bandas municipales, antes de las bandas del ejército o cualquier institución, primero eran las bandas de pueblo. Somos la esencia de la música, de la popularidad. Entonces, bien, dice, no, hay que reclutar a este personal. ¡Pum! Se forma la banda municipal de Exactamente. las diferentes ciudades. Esa es la banda de pueblo, ya ahora en los ahora como municipales, del ejército, de la policía, de la FAE, la marina, etc. Pero todo músico viene sembrando y cosechando desde abajo hasta llegar a su nivel. La banda empieza en el pueblo y es genial que vaya llegando a las instituciones, ¿no? Como los militares, municipales, de todo, pero de ahí también vaya evolucionando a estos escenarios más complejos, donde se puede fusionar con el rock, por ejemplo, que es otro lugar, que son otras expresiones. Pero qué difícil también esto, y hay que tener, y hay que arriesgarse, y ahí también sí, yo felicito mucho a Gabriel por el hecho de cómo él logra tener esta idea y esta visión de decir, bueno, utilicemos la banda y llevemos esto a otro nivel, porque no cualquiera lo quiere hacer. O mejor dicho, no tiene la visión, porque yo La creo que visión. es la visión, creo que es la visión. Y siento que mucha gente que está al frente de departamentos de cultura no tienen eso. El magíster Gabriel Cisneros logró que la banda no esté en porque ellos eran elementos de agentes de control. Ellos, cuando no habían eventos diversos que suelen existir, ellos estaban controlando, ¿no? Ese es su trabajo. O sea, hacían dos papeles a la vez. Agentes de control en la calle. Y cuando la banda, reunirse y se van a tocar a tal parte, un desfile, otro evento similar, etc. Entonces él dijo, no, la banda es la banda y la banda tiene que estar preparándose para los diferentes eventos y escenarios Por supuesto. de sus actuaciones. Ahí ve la necesidad. Dice, necesitamos un director. Y me localizan a mí. Y yo estoy, bueno, gracias a Dios, repito 1000 veces, y estamos bien con la banda. Poco a poco estamos surgiendo. Yo estoy 1 año y medio en la Tacunga con la banda municipal. ¿Usted de dónde es? Yo soy de Pastocaya. Pastucar. Sí. Ok. Entonces ese sector no mucho. Entonces este sector medio de Cotopaxi tiene mucho talento en la música, ¿no? Están los Cuatro del Altiplano. Pegoteras, mis amigos. Claro, Goteras, ¿no? O sea, un montón de gente que uno rasca ahí por los lugares y hay un músico. Aquí, por ejemplo, hay un montón de músicos que son muy buenos. Lamentablemente no han salido, o sea, no se ha tal vez han quedado en este lugar y bueno, como a veces el arte no es bien pagado, hablando desde el dinero. Hace, qué sé yo, unos 50 años yo conocí aquí al maestro Medardo Civinta. Sí, claro. Perdón. Su hermano Paco, había otro señor que también formó otra orquesta, Edmundo Cajas. Y de la familia Civinta
nace un hijo, Marlon Civinta. Él es autor de un saguanito que se llama La Mosita o Mimosita. Okay. Ay, 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 qué linda es Mimosita. ¿Ya? Él cuando era estudiante en Ambato dice que por necesidad, o por qué sé yo, joven, Juanbra, vendió, qué sé yo, en 30.000 sucres, 40.000 sucres, vendió a los integrantes o al director de bodega, un Ya, grupo ok. bodega de Ambato. Sí, grupo de bodega de Ambato. Ellos tienen la titularidad del Registrado. tema La Mosita o Mimosita, pero el autor es Marlon Civinta de aquí de Saquicilí. Lo grabó Don Medardo. Don Medardo Luz Uriaga, que en paz descanse, es padrino de Marlon Civinta. Y es de ay, 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 qué linda es mi mosita. Vea cómo, cómo la vida da vueltas. Sí, Y venir a denunciar esto en Saquicilí. sí, justamente este es muy, muy complejo porque hay mucho talento aquí, pero no hay justamente este sentido de creer que se puede explotar ese talento. Porque de que existe, existe hay, porque aquí, como siempre decimos, no hay espacios para crear, no hay espacios para aprender, no hay espacios para difundir la cultura, cosa que, por ejemplo, la Kiocunga yo veo, a través de Gracias a Gabriel están teniendo estos espacios que me parecen muy importantes, cine, música, literatura, también artes Ese se plásticas, da en los en los Marqueses, bajo marqueses. la dirección de Sí, sí, Cultura y sí. Patrimonio, sí. Como Miguel Ángel Refijo, por ejemplo, lanza los libros, el libro este sobre la manera y la historia. Claro. Esto es un trabajo fuerte. Bueno, Investigativo muy fuerte. investigativo muy fuerte, claro. Nosotros hicimos un documental de investigación igual. Y es fuerte, no es fácil. Entonces, pero necesita inversión. Y ahí desde ese lado, cómo está trabajando Gabriel, me parece muy interesante. Yo le felicito mucho a usted. Como, para ir cerrando, yo quisiera que nos brinde una melodía desde lo que yo amo mucho, es más, lo tengo tatuado. Mire. Es un saxofón tenor. Es Sí, un es saxofón tenor. ¿Sabe por qué? Este es homenaje a un gran saxofonista jazzman que se llama John Coltrane. ¿Ah? Entonces, gracias, o sea, amo el saxofón y también hay otro saxofonista que adoro mucho que se llama Charlie Parker, que son jazzmen que no solo tocan, no solo sacan melodías, creo que entran en el corazón, en el alma de la humanidad. Entonces, si nos puede deleitar con algo antes de despedirnos, bueno, que se despida también. Claro. La verdad, no me quisiera despedirme porque cuando me encuentro con entrevistadores de alto nivel que a uno lo van tocando es, pero desde lo último y lo mínimo del ser, de verdad, ah, hay que, en este caso, me disculpan, pero Tranquilo. hay que saber preguntar. Y usted me ha llegado muy al fondo que de tal manera me hace familiar, como que estamos conversando entre dos amigos donde yo tengo la libertad en mi sencillez. Yo quisiera tener el lenguaje de Gabriel Cisneros para expresar con otras palabras lo que yo en verdad quiero decir. Pero bueno, aquí estoy y mi fuerte no es el vocablo, sino la música. Y en el Es, saxofón, en la trompeta, en lo que Dios me permite. claro, pero yo igual muchas gracias por esas palabras. Yo sé que para Gabriel tal vez su fuerte es el vocablo, pero para usted su fuerte es la melodía. Muchas gracias. Con mucho gusto voy a complacer a usted. ¿Le pone un pause o le seguimos del lado? No, sígale. Vamos a Madrid. ¿Qué le gustaría escuchar? Sorpréndame. Lo que usted desee, lo que usted más ame, por ejemplo, lo que usted quiera. No, yo escuché ayer algo así. Me gustó esto. Claro. Es una música de películas. Ajá.
Ahí nomás. En alguna película vi eso. Yo también. En la banda sonora, sí. No me acuerdo cuál. Un pasillo que me dijo que le gustaba, ¿cuál era? Pasional. Pasional. Gracias, bravo. La música siempre llega en realidad al alma. Dicen que en el cerebro todavía tratan de buscar dónde está el alma. Yo tampoco sé dónde está en la parte del cerebro estructuralmente, o sea, desde la estructura dónde está el alma. Pero la melodía, las ondas sonoras, como esta pieza musical como Pasional, tienen un camino, un recorrido sin mi cerebro, todas las estructuras. Y llega a ese lugar que nadie conoce que se llama alma. Eso es la música. Gracias. Y para cerrar como noche de oro. Muchas gracias. Bravo. Qué gusto. Qué gusto tener. Ya cortó, si no para seguir de largo. Me acuerdo de mis amigos, los 4 del altiplano. Cuando eran hembras, ellos estudiaban en el colegio San José de Huaytacama. Y me invitaron a algunas presentaciones a tocar con la quena. Este San Juanito, que por esa experiencia vivida hace más de 50 años, tocamos con la banda municipal de la Tacunga. Y dice así.